Hola, hoy en Soluciones Informáticas para la Empresa vamos a ver los sistemas de Data Warehouse. Lo primero que vamos a ver en qué contexto surgen este tipo de sistemas. Surgen en contextos donde había una falta de información histórica dentro de las bases de datos. Y además había una falta de integración de diferentes herramientas por parte de los usuarios finales. También se necesita unos sistemas para la toma de decisiones mecanizada, es decir, que estén basados en los datos actuales. Y las aplicaciones que había hasta ese momento pues eran bastante costosas, con lo cual las empresas no las estaban implantando. Por otro lado, los sistemas operacionales, que son aquellos que permiten la operativa diaria, tenían una disponibilidad muy limitada a la hora de poder jugar con los datos e integrarlos en la toma de decisión. Por otro lado, como había diferentes herramientas, esto provocaba una inconsistencia a la hora de la integración de los datos, que además estaban muy orientados a lo que es la operativa diaria. Todos los datos que había en la base de datos estaban enfocados a la operativa de hacer facturas, compras, gestionar el almacén, pero todo esto no disponía de flexibilidad, por eso no se podía tomar decisiones con este conjunto de datos. Por otro lado, los sistemas de información, donde ya sí que se podía realizar esa toma de decisiones, eran muy costosos. Además, como las fuentes eran heterogéneas, los datos eran redundantes y esto generaba las consabidas inconsistencias dentro de la base de datos. También había mucha dispersión a la hora de la información, por ejemplo, en aplicaciones de ofimática o bases de datos que se están fuera ya del entorno de lo que es la gestión de la empresa. Por ejemplo, en determinadas empresas, el tema de la bolsa, de cómo estaba la bolsa, pues podía influir dentro de la toma de decisiones. Sin embargo, eso es una cosa que no estaba integrado dentro de los sistemas operacionales, lógicamente. Esto proporcionaba una falta de visión global dentro de la empresa y escasa fiabilidad a la hora de esa toma de decisiones. En ese contexto, pues nacen los sistemas de Data Warehouse, que es un sistema que lo integran todo. Vamos a ver tres definiciones sobre este concepto. La primera de ellas, como vemos ahí, es un sistema de almacenamiento de la información orientado a la decisión que permite un acceso ágil a la información clave de la empresa, así como una gran flexibilidad a la hora de definir consultas, de realizar informes. Otra definición es un conjunto de datos integrado orientado a una materia que varían con el tiempo y que no son transitorios, los cuales soportan un proceso de toma de decisión de una administración, de una empresa. Aquí hay que resaltar el aspecto fundamental, que es que no varían respecto al tiempo y no son transitorios. Es decir, los datos en un determinado momento se pueden agregar, pero nunca se van a borrar dentro de la base de datos. Otra definición es un proceso continuo de mezcla de datos de varias fuentes heterogéneas, incluyendo los datos históricos y adquiriendo para soportar la constante necesidad de consultas estructuradas y ad hoc, reporte analítico y soporte de decisiones. Como vemos en esta definición, también recalca el dato de que tiene fuente de datos histórico, es decir, los datos no se borran. Además de que las fuentes de datos pueden ser heterogéneas, es decir, que pueden venir de bases de datos diferentes. Y esto, como veremos en la segunda parte del tema, puede ser incluso pues, un obstáculo a la hora de generar nuestro sistema de información. ¿Cuáles son las fuentes de datos dentro del Data Warehouse? Pues tendremos por un lado los sistemas operacionales corporativos, los sistemas operacionales departamentales, es decir, son normalmente vistas de la base de datos de los sistemas corporativos y son solo los datos que influyen dentro de un departamento de la empresa, pues como puede ser finanzas o compras. Por otro lado, también tenemos fuentes externas de información, pues información del mercado, de nuestros competidores, y muy importante, entornos ofimáticos. De hecho, hay empresas, como puede ser SAP, que desarrolla soluciones conjunto con Microsoft. ¿Por qué? Porque se entiende que aunque los grandes sistemas de Data Warehouse pues tienen mucha integración y tienen mucha funcionalidad, siempre a los usuarios finales les gusta trabajar con herramientas del entorno ofimático. Respecto a la extracción y transformación de los datos,
Vemos que según su finalidad, pues tenemos verificación de los datos, pues ver si está correcto, y por otro lado descubrimiento, que será, entra dentro del entorno del data mining. Según la disponibilidad tendremos procesamiento informático, que sería un procesamiento transaccional, operacional, procesamiento analítico, que lo que estamos haciendo es verificar esa información y agregarla. Y por último ya lo que se conoce con el tema de data mining, que entraría dentro de la fase de descubrimiento de información. Y según la funcionalidad, pues tenemos la captura de la información, el limpiado y completar datos. Muchas veces no disponemos de todo el registro completo dentro de nuestra base de datos y tenemos que completarlo con información. Y por último, el transporte de datos. Dentro de los componentes de Data Warehouse pues tendremos también un servidor de datos y herramientas de acceso, de informes, de reporting, que pueden ser los Query and Report básicos, los avanzados o la tecnología multidimensional, que la veremos en la última parte de este tema, y el data mining, que ya lo hemos visto dentro de otro tema de la misma asignatura. Un aspecto clave es el tema de metadatos, repositorios o catálogos. Lo que contiene es la información sobre los datos y nos ayudan a encontrar lo que queremos dentro de la base de datos. Tiene diferentes objetivos. Para el usuario final, pues siempre va a ayudar a establecer un marco común del lenguaje del negocio, y para el personal técnico pues se van a poder hacer auditorías de información histórica, incluso va a ser muy útil a la hora de realizar el data mining. Son, como los conocemos, los datos acerca de los datos. Por ejemplo, establecen qué tablas existen dentro de nuestra base de datos, que suele ser relacional, qué significa cada una de las columnas, qué tipo de datos tienen esas tablas. Y es de gran interés para los programas que manejan o que comparten la misma base de datos. ¿Cuáles son los elementos en los que le podemos aplicar estos metadatos? Pues las tablas, las columnas, pero también, como hemos dicho antes, pero también la relación entre las tablas, o sea, es decir, el modelo relacional, la jerarquía o las dimensiones que existen, y esto nos va a ayudar mucho a hacer tecnología OLAP, y las entidades y las relaciones que hay. Ya para terminar, como hemos visto en otros temas, este primer vídeo, pues vemos el cuadrante de los sistemas de Data Warehouse. Bueno, pues destacan sobre todo soluciones como Oracle, ya que tienen la base de datos, o soluciones como IBM. Gracias.